Un saludo cordial a todos los hermanos en esta hermosa noche. Estamos pues delante de la presencia de nuestro Señor para poder seguir estudiando en esta noche la doctrina del santuario. Y en este estudio, hoy nos toca estudiar el estudio número 21, la lección 21, y el título es Vislumbres del Evangelio en las ofrendas obligatorias para el holocausto, la segunda parte. Las ofrendas obligatorias o expiatorias por el pecado, hemos estudiado que son 6. Había 6 tipos de ofrendas que tenían profundo significado. Y bueno, en el estudio pasado habíamos estudiado el pecado por encubrimiento, la ofrenda por el pecado de contaminación y la ofrenda por el pecado que se hacía juramento, el pecado por juramento. Y hoy vamos a estudiar el pecado por hierro en las cosas santas, el pecado por ignorar los mandamientos de Dios y la ofrenda por el pecado de prevaricación contra Dios y contra el prójimo. La ofrenda obligatoria por hierro en las cosas santas. Según el libro de Levítico capítulo 5 y el versículo 14 al 16 dice: Habló más Jehová a Moisés diciendo: Cuando alguna persona cometiere falta o pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado. Muy bien, ahí tenemos la base bíblica acerca de la ofrenda obligatoria por hierro en las cosas santas. También cuando alguien erraba o alguien comete un error ahora en las cosas santas, porque no solamente existió cosas santas en el pasado, también existe ahora cosas santas. Y por lo tanto se requería y se requiere una ofrenda obligatoria. La inspiración dice: Dios no estaba dispuesto a aceptar una ofrenda imperfecta. Debía ser sin tacha, la mejor del rebaño, y los frutos debían ser las primicias del campo. Bien, cuando se presentaba entonces una ofrenda, debería ser sin tacha, lo mejor del rebaño, y si era también una ofrenda de comida, debería ser lo mejor, los primeros frutos. Esta ofrenda expiatoria era por transgredir o por ignorar las cosas santas de Dios. Tenía que ver con todo lo que estaba relacionado en el santuario. Por ejemplo, las fiestas anuales, el incumplimiento en las fiestas anuales, estas fiestas que eran sagradas, o tal vez transgredir acerca de las primicias, en dar las primicias, los primeros frutos del campo, o por coger las cosas sagradas a Dios, consagradas a Dios. Podría ser utensilios o podría ser dinero. Si se olvidaban de devolver, por ejemplo, el diezmo, o no traían completo, eso era un pecado, pues un pecado en hierro en las cosas santas, y por lo tanto se requería una ofrenda. Por esta falta tenían que devolver el diezmo, más la quinta parte o el 20% más del diezmo. Y esto está escrito, por ejemplo, en el libro de Levítico capítulo 27, versículo 30 y 31. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, o sea, quiere coger algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello.
O sea, si una persona cogía parte del diezmo, cogía el diezmo, tenía que pagar el diezmo y el 20% más, la quinta parte. Aplicación evangélica. Por causa de este pecado de omisión, el pecador traía un carnero sin defecto como expiación por su pecado. El carnero era degollado en el altar por el mismo pecador. O sea, no lo degollaba el sacerdote. El mismo pecador que traía, pues él lo degollaba, él lo mataba, lo sacrificaba. Y el sacerdote hacía la expiación y así era perdonado el pecador por ese tipo de pecado que cometió. O sea, es un pecado defraudar a Dios en las cosas santas. O sea, para poder discernir ahora, por ejemplo, en el tiempo actual, las personas que profesamos un tipo de religión y las personas que leemos las escrituras día a día, para poder discernir las cosas santas de lo que es común, profano, y no errar voluntariamente delante de Dios. O sea, lo bueno es que nuestro Dios primero nos da la salvación. O sea, Dios nos salva primero a los pecadores. O sea, el soberano Dios del universo, cuando digo nos salva, quiero decir que Él nos salva del pecado. Primero Él nos justifica y nos regenera. Y en base a los méritos de su amado Hijo. Esos méritos que son que no se pueden sustituir. Entonces, según la carta a los Efesios, aquí especifica que cuando Dios nos da la salvación, dice que Él alumbra los ojos de nuestro entendimiento, para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. O sea, el Señor nos llama a la salvación. El Señor nos hace un llamado para la salvación. Y dice que el Señor, cuando nos da la salvación, nos da una nueva visión existencial. Dios alumbra, dice, los ojos de nuestro entendimiento, para que nosotros, pues, sepamos a la esperanza que Él nos ha llamado. ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? O sea, para que nosotros podamos vivir esa vida de santidad, para que nosotros podamos discernir las cosas del cielo y para poder discernir también en esta tierra entre lo que es sagrado y lo que es común. La regeneración, por supuesto que implica un cambio biológico en nuestra mente. Es la renovación de nuestras facultades superiores para que nosotros podamos discernir y no cometer este tipo de pecados. Que bueno, en el Antiguo Testamento se cometían y se requería una ofrenda obligatoria. Entonces, cuando Dios nos regenera, Él pues renueva las facultades superiores en nuestra alma. Y la renovación de las facultades superiores tiene que ver la renovación de la mente, la renovación del raciocinio, la renovación de la inteligencia, la renovación de la capacidad de comprensión y la renovación de la capacidad de asimilación. Estamos estudiando en esta noche la ofrenda obligatoria por hierro en las cosas santas. Y para no errar en las cosas santas, estamos viendo que el Señor nos salva primero. Él nos regenera nuestras facultades superiores para poder discernir. Entonces el creyente nacido de nuevo recibe una nueva visión existencial. El creyente con este tipo de visión, de nueva visión, puede discernir entre lo santo y lo común. Puede ver y discernir que hay lugar sagrado. Existe dinero sagrado. Existe ahora ropa sagrada. Existe también música sagrada. También existe utensilio sagrado, lo que nosotros pues manejamos en el templo. Y existe también que nosotros debemos entender que hay lugar sagrado y cómo debemos comportarnos para no cometer este tipo de pecado de ignorar las cosas santas. Entonces, un creyente regenerado tiene una nueva visión existencial. Si nosotros aplicamos evangélicamente, si nosotros tenemos una visión existencial y si nosotros queremos saber, por ejemplo, si hemos sido regenerados,
si nuestras facultades ya están regeneradas por el poder del Espíritu? Ahora tenemos una nueva visión existencial. Y la pregunta es, ¿qué vemos entonces ahora? Según las Sagradas Escrituras, en este proceso de la salvación, que el creyente tiene una nueva visión existencial, vemos pues las cosas del cielo. Como dice la carta a los Colosenses 3:1, que un creyente regenerado, un creyente salvado, pone su mira en las cosas de arriba. Además vemos a Cristo como nuestro mediador al lado del Padre para recibir la justificación y la regeneración. Eso vemos nosotros como una mente regenerada, según la carta a los Hebreos capítulo 7 y el versículo 25. También vemos continuamente que el pecado es un enemigo vencido, porque en la carta a los Romanos capítulo 8, el versículo 3 dice que Cristo condenó al pecado en la carne. O sea, el pecado es un enemigo vencido. Y eso vemos nosotros, tenemos ese tipo de discernimiento en la palabra de Dios, cuando nuestra mente está siendo regenerada, para no errar en las cosas santas, para vivir una vida de santidad. Además vemos que no debemos tener miedo a la muerte por causa de Cristo, porque la muerte es un enemigo vencido, según el Antiguo Testamento en el libro de Oseas capítulo 13 y el versículo 14. Además percibimos que nuestra salvación está segura en los méritos, en los 4 actos redentores que Cristo desarrolló a favor de nosotros en la tierra. Esto lo podemos ver en el libro de Hechos capítulo 4 y el versículo 12. Además vemos que hemos pasado de muerte a vida. También esto está escrito en la carta a los Efesios 2:1. Dice que hemos pasado de muerte a vida. Además vemos que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, según Colosenses 3:3. Además vemos también que tenemos por delante una batalla que ganar por medio de la fe. Dice que nosotros tenemos una lucha aquí, una lucha espiritual, una batalla espiritual. Y por último vemos que el diablo anda como león rugiente y que para vencerlo nosotros debemos estar revestidos de toda la armadura de Dios, según la carta a los Efesios capítulo 6 y el versículo 11. Ahora veamos la ofrenda obligatoria por ignorar los mandamientos de Dios. Según el libro de Levítico capítulo 5, versículo 17 y 18 dice: si alguna persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños. Y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia y será perdonado. La ofrenda obligatoria por ignorar los mandamientos de Jehová. Si un israelita cometía algo que en los mandamientos era prohibido, aunque haya sido por ignorancia, debía pagar por su pecado y tenía que traer un carnero como ofrenda. Así estaba estipulado. O sea, las ofrendas expiatorias nos dan una profunda enseñanza actualmente a todo creyente que profesa el nombre de Cristo. Porque todo ser humano tiene el pecado como principio maligno en su mente. Por eso, Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Por esta razón necesitamos arrepentimiento y confesión continuamente delante de Dios, para que la obra expiatoria de Cristo, nuestro Salvador, nos beneficie. Es en los méritos de la justicia de Cristo que nosotros somos justificados constantemente en el cielo, bueno, por Dios el Padre, porque el que justifica es el Padre. Y somos declarados allí sin culpa de pecado por consideración a Cristo, por consideración a nuestro sustituto. Por eso, todo ser humano
para que día a día nosotros podamos aceptar, para que día a día, a cada momento podamos depender de la justicia de Cristo, debemos entender que todo ser humano tiene el pecado como principio maligno en su mente. Por eso es interesante comprender la ofrenda obligatoria por ignorar los mandamientos de Dios. El pecado, bueno, el espíritu de profecía y la Biblia presenta el pecado como un principio maligno que está en guerra contra la ley de Dios en la mente de todos los seres humanos que vivimos después que el hombre cayó y pecó. El pecado es una naturaleza espiritual maligna y perversa arraigada en nuestra mente. Todos nosotros debemos tener esta seguridad. En el espíritu de profecía, el libro Conflicto de los Siglos, página 546 y 547 dice: el pecado es un intruso. No hay razón que pueda explicar su presencia. O sea, esa palabra intruso tiene varios significados, varios sinónimos. Quiere decir, intruso quiere decir entrometido, quiere decir fisgón, quiere decir indiscreto, mangoneador, extraño y forastero. O sea, el pecado es un intruso, dice, es un intruso, es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. El pecado es transgresión de la ley, es la manifestación exterior de un principio en pugna contra la gran ley de amor, que es el fundamento del gobierno divino. O sea, el pecado como intruso, como naturaleza maligna, el pecado se ha entrometido, se ha arraigado de la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre la llevamos nosotros en la mente. Y por lo tanto, es necesario conocer para no ignorar nosotros los mandamientos de Dios. Es necesario conocer la ley de Dios a plenitud también y la obra perfecta de Cristo en armonía con la ley de Dios para reconocer nuestro pecado contra la ley del cielo. Es fundamental conocer cómo interactúan la obra de Cristo a favor del hombre caído. O sea, cómo armoniza la ley y el evangelio, en otras palabras. La ley de Dios tiene tres aspectos, enseña las Sagradas Escrituras. Y esto lo hemos repetido y quiero recalcar en esta noche. Tenemos en primer lugar el código o la letra de la ley, según Éxodo 20, 1 al 17, Deuteronomio 5, 1 al 21 y segunda de Corintios 3, 6. También tenemos la naturaleza espiritual de la ley de Dios, según la carta a los Romanos, capítulo 7, el versículo 12 y 14. Según el Salmo 19, 7, 8, en el Salmo 119, 142 y el versículo 172. También el Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas 16, 17. Y la carta a los Romanos, capítulo 13 y el versículo 10. Y el libro El Camino a Cristo en la página 25. En tercer lugar tenemos las exigencias o demandas de la ley. Está escrito en Mateo 5, 21 y 22, Mateo 5, 27 y 28, Primera de Juan 3, 15, Mateo 5, 48, Primera de Pedro 1, 14 al 16, Carta a los Romanos 6, 23 y Deuteronomio capítulo 5 y el versículo 29 y el libro de Santiago capítulo 1 y el versículo 19. O sea, la ley entonces tiene tres aspectos. Primero, el código o la letra de la ley. Segundo, la naturaleza espiritual de la ley. Y tercero, las exigencias o demandas de la ley de Dios. La ley entonces, dice la inspiración, requiere justicia. Una vida justa, un carácter perfecto, y esto no lo tenía el hombre para darlo. No puede satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios. O sea, el hombre siempre va a cometer pecado por ignorar los mandamientos de Dios,
por pecar contra la ley de Dios, porque el hombre por su propia naturaleza, dice, no puede satisfacer los requerimientos de la ley de Dios. Por lo tanto, necesitamos constantemente de la justicia de Cristo. Así como los israelitas, se requería que trajeran allí, pues, al altar del holocausto, al atrio, una ofrenda obligatoria por el pecado de ignorar los mandamientos de Dios. Y la segunda parte de este párrafo dice, pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Ofrece estos como un don gratuito a todos los que quieran recibirlos. Su vida reemplaza la vida de los hombres. El libro de Deseado de toda la gente, la página 710. Es imposible entonces que el hombre, con su naturaleza pecaminosa y depravada, satisfaga lo que la ley de Dios demanda o exige. Pero Cristo vivió en esta tierra durante toda su vida en la tierra a la altura de la ley en sus tres aspectos. Y con sus 4 actos redentores a la ley la dejó satisfecha. Así que la esperanza para nosotros que podemos transgredir la ley de Dios por el hecho de que no podemos vivir a la altura de los requerimientos de la ley, aquí tenemos a nuestro sustituto, a esa ofrenda obligatoria que se presentaba en el Antiguo Testamento. Ahora obligatoriamente nosotros, para ser absueltos pues de la transgresión de la ley de Dios, tenemos que presentar la ofrenda perfecta del Cordero de Dios, el Hijo de Dios, esa vida pura que vivió en esta tierra. Ahora vamos a ver la ofrenda obligatoria por el pecado de prevaricación contra Dios y el prójimo. También había un tipo de ofrenda que era obligatoria por el pecado de prevaricación. Era contra Dios y contra el prójimo. O sea, faltar conscientemente a la palabra de Dios, falta de honradez en los negocios, desobediencia a sabiendas, delito consciente, mentir o faltar al prójimo, quiere decir. Entonces, una ofrenda obligatoria por este tipo de pecado que se llama prevaricación. Según el libro de Levítico, capítulo 6, versículos 2 y 3 dice: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo que perdió, después lo negare y jurar en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdió, o lo perdido que halló, y todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente. Entonces estamos viendo el pecado, la ofrenda obligatoria por el pecado de prevaricación contra Dios y el prójimo. Lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte, y en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa, traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. O sea, el proceso era que tendría que devolver aquello que estafó, robó, sea a Dios o al prójimo, y además se requería una ofrenda obligatoria para que sea para expiación por este tipo de pecado de prevaricación. O sea, esto quiere decir, si le damos aplicación evangélica, que toda persona que le gusta ser tramposo, ¿no?, que no cumple con su prójimo, tiene el pecado de prevaricación,
Por ejemplo, personas que han fiado, personas que han sacado al crédito algo y no han pagado. Ese se llama pecado de prevaricación. Ha ofendido a su prójimo. O sea, la prevaricación es todo pecado delante de Dios y del prójimo que le ofende. O sea, Dios le ofende. Necesita arrepentimiento delante de Dios con urgencia, porque este mal, según las Sagradas Escrituras, trae asolamiento. Es importante entender este tipo de ofrendas por esta clase de pecado. O sea, cuando una persona comete este tipo de pecado de prevaricación y no se arrepiente, esto le trae pobreza espiritual. Este tipo de creyente que lee la Biblia va a tener mucho desánimo en la vida espiritual. Y por último, va a tener una ruina espiritual. Por eso, según el libro de Ezequiel, capítulo 16 y el versículo 8 dice: y tornaré la tierra en asolamiento, por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor. O sea, es interesante comprender el pecado, la ofrenda obligatoria por el pecado de prevaricación contra Dios y contra el prójimo, para que nosotros la podamos restituir y para que nosotros vengamos a los pies de Cristo con arrepentimiento. Esta clase de personas, prevaricadores, que estafan a las personas, piden prestado y no devuelven, o piden al crédito y no pagan, esta clase de personas que leen la Biblia, creyentes en las Sagradas Escrituras, entonces este tipo de personas no van a prosperar en nada en la vida espiritual por causa de su pecado de prevaricación. O sea, la inspiración dice también: un acto no determina el carácter, pero derriba la barrera, y la próxima tentación se acaricia con más facilidad, hasta que finalmente se forma un hábito de prevaricación y falta de honradez en el negocio, y ya no se puede confiar en él. Por eso es que hay personas que han sido estafadas, de clientes que no han pagado, y aún personas que leen la Biblia, hay personas que no le dan nunca más pues crédito o prestado. ¿Por qué? Porque esa persona así se cierra la puerta. Y además dice que la primera vez, un acto por primera vez no determina el carácter, pero derriba esa barrera, y las próximas tentaciones, esa persona no tiene poder para resistir el mal. Entonces es un prevaricador activo. Y por lo tanto necesita regeneración, necesita el poder de Dios que opere en su vida. Es un pecado entonces contra Dios y contra el prójimo engañar. O sea, no debemos engañar, eso se llama prevaricación. Se engaña a alguien cuando se toma algo prestado y se promete pagar dentro de un cierto tiempo. La persona hace planes con lo que se le va a devolver, pero cuando se cumple el plazo de recibir lo prestado, el deudor no aparece. Ese es un pecado de prevaricación y necesita presentar pues su ofrenda. Necesita arrepentimiento, humillarse y presentar la ofrenda perfecta del Hijo de Dios para que el Señor nos justifique, nos regenere y no seguir en el mismo pecado. Entonces hay diferentes formas de prevaricar contra Dios. Primero, rehusar en devolver un depósito de algo que se tomó prestado. 2, rehusar devolver algo que se le ha confiado. 3, hurtar o tomar algo por la fuerza o oprimir al prójimo. 4, encontrar un artículo perdido y mentir jurando que no lo tiene, que no lo encontró. Ya debía entonces restituir lo que robó, o el daño de calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello que hubiere jurado falsamente. Debía hacer una completa restitución.
en el día de rescate, añadir una quinta parte o un 20%. Y para la expiación de su culpa, debía traer a Dios un carnero sin defecto como ofrenda. Estamos estudiando entonces en esta noche el pecado de prevaricación, la ofrenda obligatoria por el pecado de prevaricación contra Dios y contra el prójimo. Y es interesante entender este tipo pues de maldad que nosotros podemos cometer. Entonces, aquí descubrimos que robar es algo más que el solo hecho de quitarle algo a alguien, encontrar algo y no regresarlo, o rehusarse a regresar algo prestado, son otras formas de robo. Estos son pecados contra Dios y no solo contra el vecino o un extraño. Por eso, un hijo de Dios, recibimos la regeneración divina, esa obra misteriosa, esa obra de cambio, de transformación que el Espíritu Santo produce en la vida de un creyente arrepentido para no cometer este tipo de pecado. En conclusión, esta noche hemos estudiado vislumbres del Evangelio en las ofrendas obligatorias por el pecado. Hemos estudiado, pues en la noche anterior también hemos estudiado, ¿no? Y ahora hemos estudiado el pecado por hierro en las cosas santas, el pecado por ignorar los mandamientos de Dios y el pecado por prevaricación contra Dios y el prójimo. O sea, la Biblia clasifica distintos tipos de pecados para que nadie se sienta justo a sí mismo y sin necesidad constante de la justicia de Cristo. Debemos recordar que no hay seguridad de salvación si nuestra vida no está constantemente escondida con Cristo en Dios. Eso hemos aprendido en el estudio de este tipo de ofrendas. O sea que nosotros debemos recordar constantemente que no hay seguridad de salvación si nuestra vida no está escondida en base a los méritos de Cristo en Dios. O sea, no hay seguridad, en otras palabras, si nosotros constantemente no estamos siendo justificados, constantemente no estamos siendo salvos de la culpa del pecado y de la condenación de la ley, y constantemente si no estamos siendo regenerados por la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestra vida debe de estar escondida en la justicia de Cristo a cada momento de la vida, a cada paso de nuestra vida. Y así nosotros estamos preparados pues para el juicio de los vivos, el juicio investigador de los vivos que pronto acontecerá, que según la Biblia será como ladrón en la noche. Así que, bueno, nos quedamos aquí con este estudio. Hemos estudiado la lección número 21 y quedamos con la esperanza de seguir estudiando la lección número 22 la próxima semana. Que el Señor bendiga su palabra y quiero terminar este estudio con un momento de oración. Padre Celestial, invocamos tu nombre para darte gracias porque hemos estudiado tu santa palabra. Gracias, Señor, porque hemos comprendido esta sección de las ofrendas obligatorias o expiatorias por causa del pecado. Oh Señor, gracias porque a través de tu palabra y tu Santo Espíritu nos has hecho comprender los distintos tipos de ofrendas que había, Señor, en el santuario, en el atrio, en el altar del holocausto. Y hemos comprendido que la ofrenda perfecta, la ofrenda expiatoria por nuestro pecado, que nosotros lo llevamos por naturaleza, oh Señor, es la justicia perfecta de tu Hijo. Cúbrenos, Señor, con ese manto de justicia y todo nuestro registro de pecado sea emblanquecido en la justicia de tu Hijo, en la sangre preciosa de Él. Y concédenos el don de tu Espíritu, Señor, y opera en nuestra vida la transformación, y a través de tu gracia podamos crecer, Señor, en el camino de la salvación, en el camino de la santificación. Tu paz y tu bendición sea para cada uno de los hermanos que han escuchado tu palabra en esta noche, y que así, Señor, sigamos creciendo para gloria tuya.
Te imploramos por tu gracia en esta noche, en el nombre y en los méritos de nuestro Salvador Jesús. Amén.